visualicen la pantalla, por favor. Sí, se ve todo. Sí, la podemos ver. Señores, y recuerden, se pongan el micrófono, su micrófono en mute. Me pueden hacer la pregunta al final. Yo puedo entonces, volvemos y recapitulamos, anoten la pregunta y me la hacen entonces al final para avanzar y que no podamos tener interrupciones. Miren, y es importante la clase de hoy. Yo decía, bueno, ¿llevo el problema o no llevo el problema? Entonces, en presencial, yo hago más o menos un análisis previo antes de colocarle los números al problema ejemplo, que es el 11.1. Entonces tenía esa disyuntiva, dije, bueno, como quieras, déjame yo hacer el análisis previo, o sea, el análisis teórico al ejercicio, porque así repaso conceptos con los estudiantes. Y después entonces ya el lunes que viene, entonces ya le colocamos los números al problema. Porque simple y llanamente es colocarle los números ya al problema, porque tengo el análisis completo. Pero eso me sirve a mí para refrescar entonces algunos conceptos de la mecánica de fluidos 1, ver el tema, cómo nos vamos a manejar con las tablas, con los gráficos y todo eso. Entonces, por eso es importante que ustedes le presten atención al análisis que vamos a hacer, porque están los conceptos teóricos del problema que nosotros vamos a resolver, que es un problema bastante largo, porque tiene entonces una primera solución y después tiene entonces un análisis para nosotros determinar realmente, rediseñar ese sistema. Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos realmente a iniciar la clase. Vamos a hacer, como les decía, un análisis teórico del sistema de tuberías en serie. Lo que vamos a ver son realmente los conceptos teóricos que nosotros vamos a aplicar para la solución del problema. Y así damos el repaso, como le dije entonces, de esos conceptos que están en su mecánica de fluidos 1. Para el sistema como el mostrado, realizar un análisis teórico de la solución. Es decir, fíjense que este es realmente el problema ejemplo 11.1 de su libro, Mecánica de Materiales, de la 7ª edición. Aquí lo coloqué, tienen algunas, me disculpan, el tema de algunas cosas en inglés, porque realmente en el PDF que tengo está en inglés, pero es lo mismo, no tiene ninguna diferencia, porque los conceptos son muy mínimos para el tema de la traducción. ¿De qué se trata este ejemplo? Fíjense, este ejemplo se trata de un depósito 1, que es este depósito. Déjame yo colocar el láser. Este es el depósito 1. Los nuevos que no han dado fluido, que no conmigo y que no han visto estos temas, sepan, esta es la superficie del depósito. Estas rayas así discontinuas indican ya que realmente esto es la superficie. Este símbolo que está acá, el libro de Robert Moore indica que ese fluido está expuesto a la atmósfera, es decir, que no está contenido una presión predeterminada, sino realmente que la presión que se ejerce sobre ese fluido es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este depósito que tiene un fluido, ustedes van a ver que es alcohol metílico. Entonces se conecta con un sistema que es el sistema de tuberías. Fíjense, los depósitos en los sistemas no se incluyen. Cuando nosotros hablamos de sistema de tuberías, realmente hablamos desde la conexión del depósito 1 a la conexión al depósito 2. No se incluyen realmente los depósitos, es decir, los tanques. Si vemos el depósito 2, pasa lo mismo. Tengo una superficie que está expuesta realmente a la atmósfera. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, tengo una conexión realmente
del depósito 1 al sistema de tuberías a través de este empalme que está acá. Vamos a ver realmente cuáles son los tipos de entrada que yo tengo, porque en función de los tipos de entrada que tengo, entonces en esa medida también tengo pérdidas a través de un coeficiente de resistencia que se mide. Después tengo entonces una tubería. En este caso, para este problema, me dice la línea de succión que tiene realmente esta característica. Voy a explicar más adelante lo que es esto. Primero, sáquense de su cabeza que cuando yo le hablo del tamaño de una tubería, realmente yo le estoy dando a ustedes un dato relacionado con aspectos físicos. No. Realmente, cuando yo le doy a ustedes el tamaño, es un dato estándar. No sirve ese dato para nada para los cálculos. Realmente es un dato estándar, que así se denominan las tuberías, por su tamaño. Y vamos a ver entonces dos denominaciones aquí en la séptima edición que no la tiene la sexta edición. ¿Cuáles son? Estamos trabajando nosotros realmente con una designación en el sistema inglés, que su libro lo va a tener, le va a llamar NPS, y después entonces la norma ISO realmente utiliza otra designación y le llama DN. Pero esos son tamaños realmente en el sistema inglés, en el sistema C. Nada tiene que ver ese asunto realmente con aspecto físico, ni con su diámetro interior, ni con su diámetro exterior, con nada. Simplemente con ese número, ese valor estándar, nosotros vamos a una tabla y conseguimos entonces sí sus características físicas. Y eso es bueno que lo tengamos presente, porque hay algunos estudiantes que no tienen experiencia y que agarran, si yo le digo tamaño 2 pulgadas, y agarran y entienden que el diámetro es 2 pulgadas. No, eso no es. Usted tiene que ir a una tabla para saber realmente cuál es ese diámetro que tiene esa tubería. El otro concepto que tenemos que manejar, mientras tanto, es el concepto de schedule. Eso es cédula. Aquí dice cédula 40 y eso es TIL. Ya ustedes saben que es acero. Eso está en español en su libro que ustedes tienen entonces versionado, que tienen impreso. ¿De qué se trata la cédula? La cédula realmente lo que mide es la presión de operación admisible y el esfuerzo admisible de esa tubería. O sea, tengo presión y esfuerzo admisible. Fíjense que un dato me da ya el tamaño per se, me da las características físicas, y el otro dato me da entonces aspectos relacionados ya con el esfuerzo, o sea, con las partes ya de su resistencia. Después sigo entonces con la bomba. Tengo una bomba. Fíjense que entre el punto de conexión del depósito 1 y la tubería de succión no tengo más nada, solamente tengo un tubo. Entonces pasé a la bomba. Debemos tener presente que todo lo que está antes de la bomba es la succión. Todo lo que está antes de la bomba es la succión. A eso nosotros denominamos línea de succión. Y todo lo que está después de la bomba realmente es la descarga. Y todo lo que está después de la bomba hacia el depósito, hasta el depósito, realmente se llama línea de descarga. ¿Qué yo tengo en la línea de descarga? Me encuentro con una válvula. Dice realmente acá que la válvula es de globo, es una válvula de globo, y que está completamente abierta. Eso me está diciendo acá. Después sigo, tengo un codo, realmente, y este codo, por eso aparecen dos codos acá, que son codos estándar, o sea, son codos de 90 grados. Y tengo entonces un tubo. Fíjense que acá tengo otro tubo. Ese tubo, realmente esa tubería, tiene un tamaño de N50, una cédula 40 y es de acero. Y entonces después ya se conecta la descarga, se conecta realmente con el depósito 2. ¿Qué pasa? Entre la superficie del depósito 1 y la superficie del depósito 2 existe una elevación, que yo la mido por Z. Eso es lo que da en ese problema del libro, es una Z, una elevación. Perfecto.
Ustedes van a ver que en el ejemplo realmente que tiene el libro esa Z vale 10. Pero eso le pongo Z para que ustedes vean que puede ser cualquier número, porque se lo resolví en términos realmente, teóricos. Bien. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en este problema? Realmente a nosotros se nos da el caudal, se nos da la eficiencia de la bomba y se nos dan los datos relacionados con la tubería de succión y la tubería de descarga. Se nos da también datos relacionados con la entrada al sistema, se nos da datos relacionados con la válvula, como ustedes vieron, y ya. Y los codos, que son codos estándar por lo general. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a solucionar el problema, a analizar el problema? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantear la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2. Fíjense, plantear la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2. ¿Cuál es la ecuación de la energía? Recuérdense que la ecuación de la energía es una ecuación real que se aplica en la dinámica de los fluidos, que se obtiene de la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación de 9 términos. Realmente todos esos términos son cabeza. Esta es la cabeza de presión. En el punto 1 está la cabeza de elevación. En el punto 1 está la cabeza de velocidad en el punto 1. Más realmente 3 energías. HA, que es la energía que agrega la bomba, menos HR es una energía que retira la bomba, que retira una turbina. HL es la energía de pérdidas por fricción que yo tengo en el sistema. Y eso, recuérdense que es igual por la ley de conservación de la energía a la cabeza de presión en el punto 2, que no es más que la presión sobre el peso específico, más la elevación en el punto 2, más la cabeza de velocidad. Recuérdense que esto es presión, esto es energía potencial y esto es energía de velocinética, o sea, energía de presión, energía potencial y energía cinética. Energía de presión, energía potencial, energía cinética, más estas 3 energías que no la tiene la ecuación de Bernoulli, y por eso decimos que la ecuación de Bernoulli realmente es una ecuación ideal que no se aplica para los análisis que nosotros hacemos. ¿Qué pasa? Yo tengo que aplicar entonces esa ecuación que es general, esa es la ecuación general. Yo le puedo poner 2 millones de problemas. Usted me tiene que plantear esa ecuación, pero no es la ecuación. Cuando yo le pido a usted la ecuación de la energía del sistema que usted está analizando, no es esa la ecuación. Usted tiene que determinar en función de los parámetros que yo le doy, que tiene su propio sistema, realmente cuál es la ecuación de la energía. Y por lo general siempre es una simplificación de esa ecuación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es aplicar el procedimiento para la obtención de la ecuación de Bernoulli o de la ecuación de la energía. Entonces, ese procedimiento indica, bueno, primero tengo que saber que ambas ecuaciones, tanto la de Bernoulli como la de la energía, realmente se aplican en la dirección del flujo. El flujo va, fíjense, va de un depósito que tiene una elevación inferior a otro que tiene una elevación superior. Entonces, fíjense que aquí dice flow. Ya yo sé que de antemano yo tengo que mi flujo va desde 1 hasta 2. Esto puede ser el equivalente al símil que yo tengo, por ejemplo, con una cisterna y con un tinado. Bien, eso es lo primero. O sea, la ecuación de la energía o la ecuación de Bernoulli se aplican en la dirección del flujo. Primero. Otra cosa que tengo que tener clara, presente también. Cuando estoy analizando la potencia que yo demando de una bomba, en este caso realmente, yo debo ver el sistema completo, y ver el sistema completo es verlo desde la superficie de ambos depósitos, es decir, desde este punto acá, desde acá, vamos a ver, desde ahí, desde acá, realmente hasta acá, hasta la superficie del depósito 2. Eso lo tengo que tener claro. Ya le dije entonces dos características. La ecuación la planteo en la dirección del flujo, y entonces cuando tengo en el caso de requerimiento de bombas, entonces realmente tengo que ver la superficie, analizar el sistema de la superficie de los depósitos.
Bien, lo otro es entonces que tengo que plantear la ecuación de la energía o de Bernoulli. Y esa es mi planteamiento, esa es la ecuación general. Tengo el punto 1. Si esto fuera, el punto A fuera PA, ZA, BA al cuadrado sobre 2C más HA menos HR menos HL igual a PB sobre gamma más ZB más B sub B cuadrado sobre 2C. Lo otro es entonces que yo debo determinar cada término de eso. Entonces, estos términos que son esas cabezas realmente yo la determino mirando el problema. Entonces yo digo, empiezo. P1, ¿cuál es la presión que yo tengo en el punto 1? Si no le doy una presión establecida ya, o sea, si digo que realmente el depósito 1 tiene un aire comprimido, por ejemplo, o este líquido se encuentra a una presión determinada, y ya ustedes ven el símbolo que tiene acá, ya ellos entonces que esa superficie está expuesta a la atmósfera. Si está expuesta a la atmósfera y nosotros medimos realmente presiones manométricas, trabajamos con presiones manométricas, eso significa que la presión en el punto 1 es 0, porque los manómetros miden presión a partir de la presión atmosférica. Entonces ya yo sé que P1 es 0. Z1, entonces para yo determinar a Z1 y Z2, ¿qué tengo que hacer? Establecer entonces un nivel de referencia. Ese nivel de referencia realmente lo fijo en función de los datos que yo tenga en el problema. Yo no puedo fijar el nivel de referencia por el eje de la bomba, que es por lo general por donde se fijan los niveles de referencia. Pero en este caso, las referencias que me le están dando no me están dando realmente una referencia con relación al eje de la bomba, sino que me están dando una referencia con relación a la superficie. Fíjense que si yo tomo esa línea roja, la bajo aquí abajo, yo no sé la distancia que hay desde acá hasta acá. No sé. Entonces, y si yo ya no la sé, ya eso me implica entonces yo poder determinar realmente, cuál sería la elevación del punto 1. Y por ende no puedo conseguir tampoco la elevación del punto 2. Entonces, por lo general se trata, esa línea roja, que es el nivel de referencia, se fija de suerte y manera que sea positivo, o sea, que las elevaciones me resulten positivas. Recuérdense, si yo tengo un punto que está por encima del nivel de referencia, es decir, por acá, la elevación es positiva. Si tengo un punto que está por debajo del nivel de referencia, es decir, por acá, realmente, entonces la elevación es negativa. Eso es lo que tengo que tenerlo presente a la hora de yo colocar quién es mi Z1 y quién es mi Z2. Bien. Lo otro que tengo que tener presente realmente es que la velocidad en la superficie de los depósitos, dígase en este punto 1 y en este punto 2, realmente siempre es 0. O sea, siempre es 0. Pero cuando el flujo ya empieza a circular por el sistema, ya no es 0. Aquí yo tengo una velocidad que es la velocidad de succión y aquí tengo una velocidad que es la velocidad de descarga. Entonces solamente es 0 la velocidad en la superficie de los depósitos. Y ya yo creo que con eso entonces, con esta, bueno, me faltaría entonces decir, yo aquí lo que le estoy dando a ustedes es una bomba. Aquí no hay una turbina, yo no tengo una turbina ni un motor. Entonces, por lo tanto, este término ya es 0. Entonces, HL realmente son las pérdidas que yo tengo en mi sistema, que yo las tengo que calcular. Entonces, donde le digo a sí mismo, lo mismo que yo le dije a ustedes es, P1 es 0, el punto 1 es suelto a la atmósfera. Z1, como estoy pasando la línea roja, pasé la línea roja por el punto 1, significa que no hay distancia entre la línea roja, que es mi nivel de referencia, y el punto 1, por lo tanto la elevación es 0. Eso es lo que yo estoy colocando acá. Ya le dije que la velocidad en la superficie de los depósitos es 0 siempre. HA lo que necesito realmente, como lo que estoy determinando en este caso son los parámetros de una bomba, realmente entonces HA es un parámetro que yo debo buscar. ¿Quién es HA? La altura manométrica de la bomba o la cabeza total de la bomba. HR es 0 porque no hay una turbina, no hay un motor que está extrayendo energía de ese sistema. HL es una incógnita que tampoco sé realmente porque son las pérdidas. Yo debo calcular las pérdidas del sistema. Recuérdense que la pérdida de un sistema es pérdida por fricción. Y la fricción yo la tengo en los tubos o la tengo en los accesorios. Las pérdidas en los tubos son las pérdidas mayores. Las pérdidas en los accesorios son las pérdidas menores. Entonces, tengo a P2. Ya lo mismo que pasa con P2. P2 es expuesto a la atmósfera, entonces P2 es 0.
Z2 es la distancia que hay, fíjense, Z2 es la distancia que hay desde mi referencia hacia 2. En ese caso es 10, o sea, es el parámetro que dice el sistema de su problema. Yo le coloqué aquí Z, eso es Z. Y B2 realmente es la velocidad en la superficie del depósito 2 y es 0. Entonces, sustituyendo ya realmente de 2 al 10, fíjense, sustituyendo de 2 al 10 en la ecuación 1. ¿Cuál es mi ecuación 1? Esta ecuación que está acá, que es la ecuación general de la energía. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda entonces 0 sobre gamma más 0 sobre 2 es la gravedad más HA menos 0 menos HL es igual a 0 sobre gamma más Z más 0 sobre 2G. Donde me queda realmente una ecuación, ya yo despejo de aquí HA y me queda que HA va a ser igual a Z más HL, donde Z es la elevación que tiene desde la línea roja a nivel de referencia hasta el depósito 2, que puede ser 10, 20, lo que sea, el número que sea. En este caso el problema que tiene realmente es 10. Entonces, esta sí es la ecuación de la energía. Cuando yo le pido a usted en el examen la ecuación de la energía, es la ecuación simplificada. Ya usted previo a analizar entonces el sistema que usted tiene. Entonces, el otro paso que sigue es yo analizar las pérdidas que yo tengo en mi sistema. ¿Cuáles son todas las pérdidas? Y yo tengo que marcar las pérdidas en el problema. O sea, en mi esquema, en mi dibujo, en mi sistema. Es la única manera que yo sé realmente cómo voy a tratar, a calcular. Si esto está mal, lo que yo hago, cuando yo dimensiono las pérdidas, es decir, identifico las pérdidas, entonces ya mi problema está mal. Porque eso significa entonces que si yo tomo en cuenta además pérdidas, entonces eso significa que yo voy a tener entonces una potencia mayor en la bomba. ¿Por qué? Porque la potencia en una bomba es directamente proporcional a su altura manométrica. Pero si tengo de menos, posiblemente entonces el sistema no me va a funcionar. O sea, yo realmente, si la estoy considerando de menos la pérdida, voy a tener entonces deficiencia también. Entonces, ¿por qué? Porque seleccioné una bomba con un nivel de pérdida realmente que no obedece a la realidad. Es decir, tengo una bomba con una potencia más baja realmente que la que yo necesito en mi sistema. Fíjense entonces los dos extremos son malos. En uno hay un problema de funcionamiento cuando yo subdimensiono la bomba y el otro cuando la sobredimensiono la bomba. Entonces, por eso es fundamental establecer entonces cuáles son las pérdidas que yo tengo en mi sistema, cuáles son esos elementos que me generan pérdidas. Entonces, empezamos. Fíjense que yo aquí tengo entonces HLC1. Vamos entonces ya a aclarar. HL es energía de pérdida, siempre HL. S es realmente una abreviatura de succión, porque todo este lado realmente es la succión. Desde la entrada de la bomba hacia atrás es succión. Entonces le puse el 1 porque estoy enumerando. Esa es la primera pérdida que yo identifico en el sistema. Estas pérdidas yo le puedo decir, o bien ustedes la pérdida de entrada en el sistema. O sea, no la tomen en cuenta en los cálculos, pero si le digo tómenla en cuenta en los cálculos, la tienen que tomar. Porque ahí hay pérdida. ¿Por qué hay pérdida? Porque realmente el flujo entra por acá. Y si hay turbulencia realmente, entonces hay pérdidas. ¿Cuál es la otra pérdida que yo tengo? Fíjense, la pérdida en la tubería. Y le llamé entonces HLC2, que es esta pérdida que está acá. Esa es la pérdida en el tubo, en la tubería de succión. Tengo más, desde acá hasta acá, tengo otro elemento, tengo accesorio, no tengo ningún accesorio. Por lo tanto, ya no tengo más pérdidas en la línea de succión. Paso a analizar entonces la línea de descarga. Tengo una válvula en la línea de descarga. Entonces, realmente le llamo esa pérdida, la enumeré HLD1. O sea, HL, energía de pérdida, donde en la descarga, y la enumeré como 1. Tengo HLD2. Esta HLD2 es la energía de pérdida que tengo en la línea de succión, o sea, en el tubo de succión, en la tubería de descarga. ¿Cuál otra pérdida tengo? Bueno, como tengo dos codos, fíjense, como tengo dos codos, realmente tengo entonces a esos dos codos le llamé una misma pérdida porque los codos son iguales, entonces HLD3. Y por último tengo entonces la HLD4.
ahí yo tengo identificado todas mis pérdidas en ese sistema. Si tuviera por aquí una válvula, aquí, si tuviera una válvula por acá, fuera entonces HLD5 o HLD4 y esta fuera HLD5. Si tuviera aquí una válvula, fuera entonces HLC3. Ya, pero usted tiene que ser capaz de identificar todas las pérdidas en el sistema. Eso es fundamental, fundamental. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Yo tengo 2 pérdidas en la succión que debo calcular y tengo 4 pérdidas en la descarga que debo calcular. Es decir, mi energía de pérdida total va a ser la suma de HLC1, HLC2, HLD1, HLD2, HLD3, HLD4. Pero ¿qué pasa? Nosotros trabajamos, y eso lo vamos a ver entonces porque lo vemos en el capítulo 13, separamos las pérdidas. Yo calculo primero unas pérdidas en la succión y trabajo con mi succión. Calculo mis pérdidas en la succión. ¿Cuáles son las pérdidas que yo tengo en la succión? HLC1 y HLC2. Esas 2 pérdidas las sumo. Y tengo la energía de pérdida de la succión, es decir, con la suma de HLC1 y HLC2. Y calculo independiente también la energía de pérdida de la descarga. Sumo entonces HLD1, HLD2, HLD3, HLD4 y me da la energía de pérdida de la descarga. Y con eso tengo entonces la suma de la energía de pérdida de la succión más la energía de pérdida de la descarga me da la HL, que es la energía total del sistema. O sea, la energía total del sistema es la energía de las pérdidas en la succión más la energía de la pérdida en la descarga. Entonces seguimos. Profe, una pregunta rápido. Sí, dígame. El HLD3 sería multiplicado por 2 porque son 2 codos. Lo multiplico por 2. Sí, tú multiplicas por 2, tú vas a tener, lo vas a ver, vas a tener 2FT LE sobre D versus D cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La multiplica por 2. Si tuviera 4 codos, por ejemplo, fuera 4. ¿Tú entiendes? O si fuera un codo, ya se queda con 1, ¿tú entiendes? Perfecto. Eso lo coloqué acá. Pero ojo, también, vamos a ver. Si usted no tiene tanta experiencia, ¿usted cómo lo hace? Yo digo, bueno, empiezo por acá. Miren cómo lo hago. Empiezo por acá. Tengo la entrada, una energía de pérdida. Tengo el tubo, veo. Lo que tengo es tubo, otra energía de pérdida. Tengo válvula, tengo T, no tengo más nada. Ya terminé con esa energía de pérdida de la succión. Me voy a la descarga. ¿Con qué me encuentro? Con una válvula. Aquí le pongo una energía de pérdida. ¿Con qué me encuentro? Con un codo, una energía de pérdida. ¿Con qué me encuentro? Con un tubo, una energía de pérdida. ¿Con qué me encuentro? Con otro codo, una energía de pérdida. ¿Y con qué me encuentro entonces? Con la salida. Es decir, si usted lo ve así, tendría entonces HLD1, HLD2, HLD3, HLD4, HLD5. O sea, como quiera que usted lo vea. Perfecto, no hay problema con eso. Lo que sí tiene que ser preciso identificando las pérdidas. Porque no puede dejar pérdida. Porque si deja pérdida, usted está entonces subdimensionando la bomba y no le va a funcionar bien. Si la sobredimensiona, usted lo que está haciendo es realmente gastando dinero. Una mole. Después que va a consumir mucha energía. Después de HLD3, ese tubito que está ahí, ¿no se considera ese pedacito? No, mire, muy bien. La pregunta es la siguiente. Fíjate que yo lo que tengo es cuando yo hablo de la energía de pérdida en la tubería, es todo el tubo. O sea, es este pedacito, es este pedazo y este pedazo. Es todo, eso es. Porque lo otro es yo quitarle los accesorios. Eso en una tubería. La válvula en una tubería. El codo en una tubería. Este codo en una tubería. Todo lo que es tubería está acá. Tú lo tienes que medir. Es decir, aquí hay un pedacito de tubo. Tienes que considerarlo porque eso no es un elemento. Entonces lo suma en la longitud. Suma esta longitud y suma esta longitud. Y ese te da entonces la longitud total en la descarga. Perfecto. Entendí muy bien, gracias. Entonces esas son las energías que yo le identifiqué a ustedes. Eso es en el caso de la descarga. Tengo entonces energía de pérdida en la válvula, energía de pérdida en la tubería de descarga, la energía de pérdida en los codos y la energía de pérdida en la salida, que es esta. Bien. Entonces, algo importante. Para la próxima clase, lo mismo que hago en el curso, tiene que usted tenerlo. Tiene que tener a mano su libro. Porque tenemos que interactuar. Ahora yo voy a interactuar para que ustedes vean cómo se hace este asunto, pero
aquí hay que trabajar en esta materia, y lo que le han dado, saben, con muchas tablas, con muchos gráficos. Y entonces eso es fundamental. Usted tiene que por lo menos sacarle copia a las páginas que yo le estoy diciendo acá. Fíjense, vamos a ver el tema de los diámetros y las áreas de la tubería en la succión y la descarga. Para yo ver los diámetros y las áreas, yo me voy entonces a la tabla, que son dos tablas que tiene su libro. Tabla F1, página 500. ¿Qué significa ese asunto, hermano? Cuando yo le doy eso a usted, que usted lo que tiene que ver, dice F1, me voy a la página 500. Ya, ¿cuál es la tabla? La F1. Entonces busca en esa página donde está una tabla que diga F1. Entonces, ¿de qué libro? Libro de Mott, séptima edición. Eso está claro. Es decir, yo tengo... ¿Por qué utilizamos siempre F1? Porque utilizamos cédulas 40, no utilizamos cédulas 80, que es la otra tabla, que es la F2. Siempre vamos a utilizar acá, mientras tanto, y eso es así en este curso, vamos a utilizar la cédula, por lo general, en los ejemplos que yo doy, la cédula 40. Perfecto. Bien. Ya vuelvo y reitero. Yo le doy los tamaños, yo le di dos tamaños, le di un tamaño DN100, que es un estándar ISO en el sistema SI, y le di en la descarga, le di un tamaño DN50, le di tamaño, no le di más nada. Eso no es que eso es 100 milímetros de diámetro, que eso es 50 milímetros de diámetro, es un nombre, para que lo entiendan así, lo entiendan. No es diámetro. El diámetro yo lo tengo que ver en la tabla que yo le voy a poner a ustedes ahora. Entonces, ¿cuál es la tabla? Esa es la tabla. Si la ven, es esta. En su libro va a decir tabla F1, cédula 40. Yo lo tomé porque lo tengo aquí en azulito, en el PDF que tengo. Entonces, esa es la tabla F1. ¿Qué tiene esa tabla? Vamos a analizar esta tabla. Esa tabla tiene el diámetro nominal, o sea, el tamaño nominal. El SAI, eso es el tamaño nominal. Y tengo entonces dos columnas que me definen ese tamaño. Una columna en pulgadas que le llamamos NPS y una columna entonces en milímetros que le llamamos DN. Esto es el sistema inglés y esto es el sistema SI. Eso es tamaño. Yo le digo a usted, una tubería tamaño de 2 pulgadas es esta tubería que está acá donde tengo el ratón. O sea, esta tubería que está acá. Entonces, ¿qué más tiene esa tabla? Tiene diámetro exterior, tiene el espesor de la pared, esto es pared, espesor, y tiene el diámetro interior y tiene el flujo de área, que es el área. En mecánica de los fluidos, ¿por dónde es que circulan los fluidos? Circulan por el interior de las tuberías. A nosotros no nos interesa nada relacionado ni con el diámetro exterior, ni con el espesor de la tubería. Eso nosotros lo calculamos en transferencia de calor, cuando tenemos entonces ya los circuitos térmicos. Pero nosotros el fluido no tenemos que ver nada con el diámetro exterior ni con el espesor de la pared. Por lo tanto, ¿cuáles son las columnas donde usted tiene que moverse? Esta columna en rojo que está acá, diámetro interior. Y ahí va a tener entonces 3 unidades: el diámetro interior en pulgada, el diámetro interior en pie y el diámetro interior en milímetros. ¿Cuál otra columna usted va a trabajar? Siempre. Entonces, el área. Y ahí tiene entonces pie cuadrado y metro cuadrado. Ya. Fíjense que de esa tabla usted trabaja solamente con 2 columnas y tiene que aprender a trabajar con 2 columnas, que son el diámetro interior y el área. Si yo, por ejemplo, le digo a ustedes, la tubería, que es la succión a sí mismo, la DN100, ¿dónde usted viene? Usted ve DN100, busca DN. ¿Dónde está el DN? Bueno, este 6, 8, 10, 15, 20. Llegué a 100. ¿Y cuáles son los valores que tienes que tomar? Entonces, como estamos trabajando, ustedes van a ver que en ese sistema, ese problema lo tiene en el sistema internacional. Yo trabajo entonces con el diámetro interior, que es ¿cuánto? 102.3 milímetros. La otra tubería, esto es su descarga, yo lo voy a arreglar acá, que es DN50. Fíjense, DN50, me vengo acá y esa es mi línea. Aquí es que yo tengo que buscar mi valor. En este caso, me voy a este valor, 52.5, y este es mi flujo de área, que es 2.168 por L a menos 3. En el caso de N100, es 102.3 milímetros,
y tengo mi flujo de área que es 8.213 por la menos 3 metros cuadrados. O sea, fíjense, en el caso de la succión, saco mis valores. Fíjense que yo no he puesto un número todavía y empiezo a sacar valores. O sea, busco mi diámetro, eso es diámetro en la succión y el área de la succión. Fíjense, 102.3, mírenlo acá, 102.3 milímetros. Lo convertimos inmediatamente a metro ahí mismo. Eso es dividir entre 1000. Entonces eso me da 0.1023. Eso es el ejemplo que vamos a hacer el lunes. Y el área en la succión lo da directamente, 8.213 por la menos 3. Aquí, si usted hace el cálculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, de este valor le tiene que dar ese valor. Pero ¿para qué yo voy a calcular si lo tengo ya me lo están dando? Para la descarga, fíjense que utilizamos, vamos a la tabla y calculamos siempre y buscamos, perdón, el diámetro de la succión, el área de la succión, el diámetro de la descarga y el área de la descarga. Matamos de un solo pájaro, de un solo tiro, 2 pájaros. O sea, yo me voy de aquí, ya dejo resuelto el tema de los diámetros, tanto en la succión como en la descarga, y el tema de las áreas, tanto de la succión como en la descarga. Bien. ¿Qué pasa? Yo debo saber, o sea, evidentemente yo estoy, o sea, lo que está fluyendo realmente es un líquido. Entonces yo tengo que saber 2 propiedades por lo menos siempre que voy a trabajar con ellas. ¿Cuáles son esas propiedades? El peso específico y la viscosidad cinemática. Entonces, en este caso, ustedes van a ver, en este caso, por ejemplo, están en los apéndices. Para fluidos diferentes del agua, yo tengo, por ejemplo, la tabla B1. Entonces, como estoy trabajando, recuérdense, en el sistema internacional, entonces busco esta, porque tengo la B2 que está trabajando, que es para el sistema inglés. Entonces, ya, lo mismo. ¿Cuáles son mis columnas siempre? La columna va a ser el peso específico, gamma, y mi otra columna va a ser la viscosidad cinemática. Ya, no tengo que ver más nada por ahí, ya, no tengo que ver más nada. Viscosidad cinemática y peso específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, se lo marqué porque este es el problema que está resuelto ya, que yo lo tengo resuelto. O sea, acá en la presentación. Es alcohol metílico. Fíjense que ahí yo voy a seleccionar 7.74. ¿Qué dice acá? Kilonewton metros cúbicos. Esa es la unidad. Recuérdense, un prefijo kilo es 1000 y newton sobre metros cúbicos realmente es la unidad. Y tengo entonces la viscosidad cinemática, que eso es 7.10 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Fíjense que ya yo no he hecho nada, pero saqué de antemano, ya definí cuáles son los factores físicos, diámetro y área, y cuáles son las propiedades ya que tiene ese fluido. Son 2 que tengo que tener a mano, que es el peso específico y la viscosidad cinemática. Entonces, mírenlo acá donde lo saqué aparte y usted lo tiene eso ya. Gamma, 7.74 kilonewton metros cúbicos y el peso y la viscosidad cinemática, 7.10. ¿Por qué utilizo la viscosidad cinemática? Vamos a ver cuando yo le pongo aquí el número de Reynolds, que yo utilizo entonces una fórmula que tiene solamente 3 variables. No utilizo la que tiene la viscosidad, la densidad y la viscosidad dinámica, porque utilizo mejor una fórmula que tenga 3 términos, no una que tenga 4 términos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, vamos un poquito hacia atrás. Si ustedes se fijan, para yo determinar HA y para calcular mi potencia, yo debo conseguir entonces HL. Mi problema es conseguir las pérdidas de ese sistema. O sea, mi objetivo es conseguir las pérdidas de ese sistema, HL. Pero HL, entonces, empezamos acá a calcularla. Bien. ¿A qué va a ser igual HL? HL va a ser igual a HLS más HLD. Es decir, ¿quién es HLS? Energía de pérdida de la succión. ¿Y HLD quién? Es energía de pérdida de la descarga. Entonces, correcto, ya sé quién es HL, pero no conozco quién es HLS ni conozco quién es HLD. Entonces empiezo así por parte. Bueno, vamos a calcular entonces, lo primero es lo primero, HLS. ¿Y quién va a ser igual a HLS? HLS va a ser la energía de pérdida que yo marqué en la succión. Y yo marqué 2 pérdidas solamente en la succión. HLC1 y HLC2. Fueron las pérdidas que yo le marqué a ustedes en el diagrama. ¿Quién HLC1? Energía de pérdida en la entrada. ¿Y quién HLC2? Energía de pérdida en la salida. Fíjense que para yo calcular HLS necesito calcular ahora HLC1 y HLC2. O sea que el problema estoy bajando de
buscando las cosas que tengo que encontrar para poder entonces, en definitiva, conseguir HL. ¿Cómo yo calculo entonces HLS? Digo HLS es HLS1, HLS2. Entonces, ¿dónde? HLS1 es la energía de pérdida en la entrada y HLS2 es la energía de pérdida en la salida. Cálculo de entonces de HLS1. ¿A qué va a ser igual siempre HLS1? Va a ser igual a un factor que es un coeficiente de resistencia. ¿Por quién? Por la cabeza de velocidad. En este caso, como ya estoy en la succión, la cabeza de velocidad está relacionada con la succión. Fíjense que eso es V sub S cuadrado sobre 2 es la gravedad. Entonces, donde K es un coeficiente de resistencia, ¿de dónde se obtiene K? K se obtiene de la figura 10.14, página 238 del libro de Mohs, séptima edición. ¿Quién es V sub S cuadrado? La cabeza de velocidad en la succión. ¿Quién es V sub S? Velocidad en la succión. ¿Quién es la G, perdón? Aceleración de la gravedad. Vamos a ver entonces cómo yo tengo acá. Miren, lo que yo le estoy colocando acá, figura 10.14, página 238, esa es la figura que ustedes se van a topar en su libro. Esa figura a mí me da realmente el coeficiente de resistencia en la entrada. ¿Y de qué depende? Depende realmente de cómo se conecta el sistema en la succión con el depósito. Fíjense que en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos la primera barra, o sea, la primera figura que tengo yo acá. ¿Qué me dice? Me dice que la tubería tiene una proyección hacia adentro. Fíjense que entra la tubería. Y fíjense la brega entonces que le da el flujo entrar entonces a esa tubería. Y por eso hay pérdidas, por eso hay que considerarla, porque aquí hay una turbulencia. Entonces, si yo le digo a ustedes, la tubería en la entrada se proyecta hacia el interior, usted lo único que tiene que hacer es agarrar y usarme ese factor. K es igual a 0.78. Eso me lo pone acá. K es 0.78. Pero si yo le digo realmente que la entrada es con bordes cuadrados, que es esta, fíjense, ortogonales que están acá. Fíjense, ortogonales que están acá. Usted me tiene que utilizar entonces K igual a 0.5. ¿Qué significan estas K? Estas K significan pérdida. Aquí hay más pérdida que en este sistema. Fíjense, nosotros muchas veces haciendo empalmes y proyectando entonces la tubería hacia adentro, es decir, metiendo más tubería hacia el depósito, lo que estamos generando más pérdidas al sistema. Y eso usted lo tiene que saber, hermano. Entonces, si yo me quedo entonces con bordes cuadrados, entonces fíjense que reduzco las pérdidas. Pero fíjense acá, interesante, esto es si hago un chaflán realmente, ya, ¿qué tengo? Fíjense cómo el flujo no le es tan difícil entrar entonces a la tubería de succión. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo una disminución en las pérdidas. O sea, ya fíjense que K pasé de 0.78 a 0.25. Y lo otro es entonces, por eso es que vienen los biselados realmente, señores. Por eso es que ustedes ven los sistemas en conexiones, por ejemplo, industriales, donde pasa esto. Tengo un biselado, entonces tengo entonces un ángulo y esa relación para yo saber realmente cuál es el factor que voy a utilizar cuando tengo un biselado es dividir el radio que tengo del biselado entre el diámetro de la succión. Y eso me da un valor. Si, por ejemplo, esa relación me da 0.02, utilizo entonces 0.25. Si me da 0.06, utilizo 0.15 con K. Lo que le quiero significar con eso realmente es que en función de la entrada que yo le dé, usted va a determinar este valor de K acá, en la entrada siempre. La entrada y la salida van a ser siempre K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En el caso de la entrada es velocidad en la succión, en el caso de la salida va a ser velocidad en la descarga. Preguntas de esa figura. ¿Tienen? Preguntas. Profe, ¿en cuál es que hay menos pérdida? ¿Cuál es el más eficiente de todo esto?
Oh, pero fíjate una cosa. Fíjate que la idea es, mientras más tú redondees, es mejor. Mientras más chaflanado tú tengas esto, es mejor. La última es mejor. O sea, tú tienes, fíjate, si tú logras tener, por ejemplo, esa relación R, que es el ángulo que tú le das, el radio que tú le das al chaflán entre el diámetro, fíjate que si eso se da, es mayor de 0.15, eso vale 0.04. Fíjate que eso es prácticamente imperceptible. Eso es como si tú dijeras, no, espérate, no voy a considerar las pérdidas, ¿tú entiendes? Pero si agarra el tubo y lo mete al tanque, ya tú sabes que en la sexta edición, este valor no era K.78, ese valor era K1. Este le estaba diciendo que era 1 ya. Entonces, bueno, ya yo tengo la energía de pérdidas entonces en la entrada. Con eso entonces, ¿qué tengo yo que calcular ahora? Tengo que calcular la velocidad, la cabeza de velocidad en la succión. ¿Cómo la calculo? Yo tengo entonces que la velocidad en la succión no es más que el caudal en la succión sobre el área de la succión. Caudal en la succión, porque fíjense que el dato me lo dan el caudal. Eso, ¿cómo yo tengo el área de la succión? El área de un círculo, pi por el diámetro de la succión al cuadrado sobre 4. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este sistema que tenemos nosotros, y eso ya de antemano ustedes lo tienen que saber, este es un sistema serie. ¿Por qué? Porque el flujo está en un punto y solamente tiene un solo camino para yo llevarlo al otro punto. No existe otro camino. Entonces el sistema es serie. Si el sistema es serie, entonces los caudales son los mismos. Es decir, el caudal que yo tengo en la succión es el caudal que tengo en la descarga. Y la energía de pérdida es la suma de la energía de pérdida, como yo le estoy sumando. Perfecto. Bien. Los micrófonos, señores. Bien. Entonces, vamos a calcular la otra energía de pérdida en la succión. ¿Cuál es? La energía de pérdida realmente en la tubería. Entonces ya aquí se complica el cálculo. Fíjense, aplico la ecuación de Darcy completa, que dice HLC2 es F sub S. ¿Quién es F sub S? El coeficiente de fricción de la tubería de succión. ¿Por qué? Por la longitud de la tubería de succión entre el diámetro de la tubería de succión, por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, ya tengo que calcular este coeficiente de fricción. Pero para calcular el coeficiente de fricción en la succión, fíjese que le puse el apellido ya, F sub S. F sub S depende del número de Reynolds. Entonces debo calcular el número de Reynolds. ¿Cómo calculo el número de Reynolds? Muy fácil. El número de Reynolds no es más que la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad dinámica. Pero ¿qué pasa? Esto que está arriba en el numerador pasa al denominador y divide entonces a la viscosidad dinámica. Pero la viscosidad dinámica entre la densidad me da entonces a mí la viscosidad cinemática. Y por eso entonces yo no utilizo este término, esta ecuación, sino utilizo esta ecuación, que es la ecuación que me relaciona la velocidad, el diámetro y la viscosidad cinemática. Por eso era que yo le decía, cuando calculamos las propiedades, yo utilizo entonces la viscosidad cinemática. Entonces, ¿quién? Donde NR es el número de Reynolds, es la velocidad en el lado que esté trabajando, es el diámetro en el lado que esté trabajando, ρ es la densidad, entonces en este caso, mu es la viscosidad dinámica, entonces nu es la viscosidad cinemática, y entonces aquí debo, cuando yo calcule esto, debo ver el cálculo, el valor que me da. Me da, por ejemplo, 6.000. Digo, me dio 6.000. Pero dice que si NR es mayor de 4.000, el flujo es turbulento. Como me dio 6.000, entonces el flujo es turbulento. Ya yo sé que el flujo que está en ese sistema es turbulento. Si da menor de 2.000, realmente el flujo es laminar. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en función de eso yo voy a determinar qué ecuación utilizar entonces para el cálculo del coeficiente de fricción. Entonces digo, si F, si el flujo es laminar, o sea, ¿cuál es el coeficiente de fricción si el flujo es laminar? ¿Cómo lo calculo? Con esta fórmula.
dividiendo entonces 64 entre el número de Reynolds. O sea, si el flujo es laminar en mi sistema, para calcular el coeficiente de fricción, solo utilizo esta fórmula. 64 entre el número de Reynolds. Pero ¿qué pasa? Si el flujo es turbulento, es decir, el número de Reynolds es mayor de 4000, entonces utilizo la famosa ecuación de Swami. ¿Qué dice esa ecuación? Esa ecuación dice que para yo determinar el coeficiente de fricción debo dividir a 0.25 entre, fíjense, corchete, logaritmo de todo, 1 sobre 3.7 por multiplicando a D sobre épsilon. D sobre épsilon es la rugosidad relativa, más 5.74 el número de Reynolds elevado a la 0.9. Cierro el logaritmo y eso lo elevo al cuadrado. ¿Por qué aparece el cuadrado? Porque el logaritmo de esto tiene que dar negativo. Si no le da negativo en su cálculo con la calculadora, entonces está mal. También le digo, el lunes que viene tengan a mano su calculadora para hacer entonces, para que ustedes puedan hacer también el ejemplo para ver si le da igual o no le da igual. Entonces, ¿qué vemos acá? Ya yo definí el número de Reynolds que está acá. Aquí lo que tengo nuevo por definir es la rugosidad relativa, que no es más que el cociente entre el diámetro y la rugosidad. Es la rugosidad de la tubería. Eso obtiene la tabla 8.2, página 85, 185. Y LS, o sea, esto es la longitud que está acá ya, la longitud de la tubería de succión. Bien. Ya terminé entonces de calcular HLS, que ya tengo entonces HLS1 y HLS2. HLS1, entrada, HLS2, la energía de pérdida. Vamos entonces a pasar al lado de la descarga. Yo tengo entonces que HL tiene entonces 4 energías. HLD1, HLD2, HLD3, HLD4. Esas son las energías que yo identifiqué. Lo mismo, empiezo por el inicio. ¿Quién es HLD1? La energía de pérdida, ¿en dónde? En la válvula. Entonces, ¿cómo la calculo? Fíjense que aquí, para la válvula es diferente. Utilizo entonces un coeficiente de fricción que se llama FDT. ¿De dónde obtengo FDT? FDT lo tengo realmente de la tabla 10.5, página 242. Lo vamos a ver ahora. ¿Cuándo utilizo esta tabla? Cuando tengo tuberías nuevas y de acero y limpias. Si no utilizo realmente la tubería, el coeficiente de fricción que tiene el sistema. Si está conectado, o sea, si la tubería es vieja, utilizo entonces ese coeficiente de fricción. Entonces aquí hay dos factores nuevos, o sea, FDT y LE sobre D. ¿Quién es LE sobre D? Longitud equivalente a la resistencia de los accesorios de D. Eso es como yo veo una válvula en términos de un tubo, de la pérdida. O sea, lo que estamos diciendo, mira, esa válvula produce las mismas pérdidas que un pedazo de tubo. Entonces yo debo definir ese pedazo de tubo. Entonces, pero ya para eso hay tablas que me dan entonces esa longitud equivalente de pérdidas. Y lo otro es realmente, bueno, LE sobre D se obtiene de dónde? Tabla 10.4, página 242. Fíjense, la L sobre D se obtiene de la tabla 10.4 y la L y FT se obtiene en la tabla 10.5. Están en la misma página. Lo otro es cabeza de velocidad en la descarga, eso es B de velocidad en la descarga y G aceleración de la gravedad. Vamos a ver, aquí está la tabla 10.5. ¿Cómo yo entro y consigo entonces el coeficiente de fricción? Sencillo, veo si el sistema o sea, el tamaño se lo doy en el sistema inglés o si le doy el tamaño en el sistema internacional. Fíjense una cosa, la succión dijimos nosotros que era ¿cuánto? 100. Eso significa que si yo tengo el DN100, entonces el coeficiente de fricción acá es 0.016. Entonces, si tengo, por ejemplo, para la descarga, que es del DN50, me da entonces 0.019 el coeficiente de fricción. De ahí ya la tengo, fíjense, tabla 10.5, página 242. De aquí yo tengo los coeficientes de fricción. ¿De qué depende esa tabla? Depende realmente del tamaño de las tuberías. La otra tabla que tengo es la tabla de resistencia. Entonces mide la resistencia realmente de los accesorios, la longitud equivalente de pérdida en los accesorios. ¿Qué tengo yo acá? Una columna.
Y esos son los tipos de accesorios. ¿Qué me da qué yo veo ahí realmente? Voy a ver válvula de globo completamente abierta, válvula de ángulo totalmente abierta, válvula de compuerta. Fíjense, válvula de compuerta totalmente abierta. Y voy a explicar. Si la tengo un cuarto abierta, tengo realmente, ¿cuánto? 35 de pérdida. Si la tengo a la mitad, tengo realmente, ¿cuánto? 160. Pero si la tengo a un cuarto, fíjense cómo se disparan esto es 3/4, perdón. 3/4, 35, y a un cuarto realmente cómo se disparan a 900. Fíjense que tengo los codos estándar. Estos son los codos estándar. ¿Cuál es un codo estándar? Tiene entonces un LE sobre D de 30. Son de los datos que siempre vamos a utilizar. Válvula de compuerta, le dije la válvula de compuerta realmente que ya son esto. Y la válvula de globo, que es la que estamos utilizando, fíjense, la válvula de globo totalmente abierta, que es la que tiene el problema original, marca un coeficiente de resistencia de ¿cuánto? Una longitud equivalente de pérdida de 340. ¿Qué significa esto, señores? Vamos a ver, dos cosas. Aquí ustedes tienen que saber. Que sí, que los accesorios son importantes en las pérdidas. Usted tiene que saber seleccionar los accesorios, porque los accesorios introducen pérdidas al sistema. Y lo otro, que es un mito, y se lo aclaré, señores. Las válvulas de control, usted tiene un sistema de fluido, o se operan completamente abierta o completamente cerrada. Fíjense cuando yo opero una válvula de compuerta a un cuarto de la abertura. ¿Sabe cuánto es el coeficiente de la longitud equivalente de pérdida? 900. Fíjense que cuando lo opero entonces completamente abierta, esa válvula prácticamente no tiene pérdida. Es la válvula que menos pérdidas tiene cuando yo opero una válvula de compuerta completamente abierta. Usted tiene que ser capaz, cuando está diseñando un sistema, de saber cuál es la válvula que usted va a utilizar. Porque es pérdida, y pérdida es HA, y si es HA es potencia, que usted tiene que comprar en la bomba. Recuérdense, mientras más pérdidas yo tengo, más HA tengo. Y si más HA tengo, requiero más potencia. Lo mismo, ¿cómo calculo la velocidad en la descarga? Eso es realmente dividiendo el caudal. Yo lo que le dije, el caudal en la succión es el caudal en la descarga, porque el sistema es serio. O sea, Q sub S es igual a Q sub T. Entonces, pero aquí lo que varía van a ser los tamaños de la tubería, por lo tanto las velocidades son diferentes. El mismo cálculo, lo único que lo hago ahora con el diámetro en la descarga. Entonces tengo HL2, lo mismo, eso es la longitud, la energía de pérdida de la tubería de la descarga. ¿Cómo lo consigo? Con la ecuación de Darcy. Coeficiente de fricción en la descarga, longitud de la descarga, diámetro en la descarga y la velocidad, eso es descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Debo calcular entonces el coeficiente de fricción en la descarga. El coeficiente de fricción en la descarga depende del número de Reynolds. Entonces, ¿cómo lo calculo el número de Reynolds? Ya tengo estas expresiones que ya le dije, velocidad, diámetro, densidad sobre la viscosidad dinámica o velocidad, diámetro sobre la viscosidad cinemática. Pero cuando hago el cálculo digo, el número de Reynolds es menor de 2000, entonces el flujo es laminar. Es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Entonces, si el flujo es laminar, lo mismo, estoy en la descarga, recuérdese, estoy en la descarga. Es laminar, entonces utilizo esa fórmula, 64 sobre el número de Reynolds. Es turbulento, utilizo entonces la ecuación de Swami. Entonces me voy al tema de la energía de pérdida de los codos. Fíjense lo que yo le decía. Como tengo dos codos, utilizo entonces 2 por Ft, LE sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Fíjense que cuando yo tengo accesorio, utilizo es Ft, LE sobre D. No utilizo ni F sub S ni F sub D, ni L sub D ni D sub D, sino realmente F sub T, que es el coeficiente de fricción para una tubería nueva y limpia, realmente conectada a ese accesorio. Y tengo entonces este coeficiente de la longitud equivalente de pérdida de ese accesorio. Esto lo tengo en la tabla 10.5 y esto lo tengo en la tabla 10.4. En el caso de los codos, si son codos estándar, ya saben, yo se lo puse a ustedes por ahí, que son ¿cuánto? Eso es 30. Por último, ya tengo entonces, eso es HL de 3, tengo entonces HL de 4.
HL de 4 siempre va a ser K por V sub D cuadrado sobre 2 veces la gravedad, donde K siempre es 1. Es decir, que HL de 4, o sea, HL de salida, en la salida, va a ser siempre velocidad de la descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, porque K siempre es 1. Y por último, tengo el cálculo de la potencia de la bomba. Entonces, ¿cómo yo calculo? Necesito calcular, ya tengo HL que le he sumado, ya tengo Z, que es 10, entonces sumo mis HL, HLS, HLD y calculo entonces HA. Con HA entonces ya tengo, cálculo PA. ¿Por qué? Porque tengo el peso específico, que lo obtuve de la tabla B1, y tengo el caudal. Eso me da la potencia. La eficiencia mecánica de una bomba es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Como la potencia, fíjense, esta es la potencia de salida. PA es la potencia que le entrega la bomba al fluido. PI es la potencia que la bomba recibe. Bomba recibe, bomba entrega. Entonces, ¿qué pasa? PI siempre es mayor que PA. Por lo tanto, la eficiencia mecánica siempre es menor que 1. Y realmente, señores, hasta aquí es la clase